Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, donde estéis, en cualquier sitio del planeta, desde la Escuela de Cábala aquí en Barcelona, pero con conexión con Israel. Nos encontramos aquí con Daniel Ginerman, que bueno, como es gran amigo, no sé cómo presentarlo, si un buscador, que bueno, es uruguayo, ¿qué vamos a hacer? Lo queríamos hacer argentino y no pudo, anda siempre con su mate, pero va a explicarnos dentro de la escuela en un curso muy profundo, eh, con clases con mucha profundidad. Yo soy consciente, soy testigo de los años que él ha dedicado a los temas de Kabbalah, años no solo de teoría, sino de experiencia personal, que es lo que se necesita para de alguna manera ser un buscador del tema de Kabbalah. Por lo tanto, para mí es un honor, un orgullo tenerlo en la escuela. Daniel, bienvenido. Te puedes presentar tú a los que nos están oyendo. Ante todo, mi gratitud a Mario, a Lina, por haberme invitado a formar parte de esta suerte de colectivo de gente que está buscando y que está queriendo aprender y que está queriendo ver más allá. Llevo una vida queriendo ver más allá de esas pantallas que nos ponen delante de los ojos, de esas ilusiones vanas, de persecuciones detrás de lo material, detrás de lo que, hasta que lo consigues, ya pasa su tiempo y no queda nada de ello. Y me encontré a muy temprana edad con que la Torá me ofrece, y dentro de la Torá especialmente la Kabbalah, me ofreció una alternativa, la alternativa de apuntar en mi visión a hallar lo divino en todo, a hallar en cada punto de la vida, en cada circunstancia, en cada cosa que uno conoce, ese punto de divinidad que no es perecedero, que no importa que luego las formas se cambien, se desgasten, se pierdan, hay un punto de divinidad en todo, que es eterno y que a la postre nos anima a seguir adelante siempre. Me encontré con la Kabbalah a mis 18 años en Jerusalén. Todavía no he logrado adivinar por qué un gran maestro de Kabbalah creyó que a mis 18 años estaba preparado para entender lo que él enseñaba. Creo que en realidad no lo estaba. Y desde entonces han pasado 35 años más, en los que he vivido investigando sin cesar, dentro de la Kabbalah y alrededor de la Kabbalah. Alrededor de eso que hoy día la filosofía llama, siempre ha llamado, pero hoy día, gracias a Dios, está cada vez más en boga, el modelo idealista. Ese modo de entender el mundo en el que sabemos que, al decir de la filosofía, en general todo es conciencia. Al decir de quienes lo buscamos desde dentro de la Kabbalah, de algún modo todo es divinidad, todo es Dios, hay quien ha dicho. Y me he encontrado entonces que estamos en un momento tan pero tan especial de la historia, que por primera vez la ciencia viene a respaldar lo que los cabalistas supieron desde siempre. La física cuántica de hoy día me contó que en realidad el modelo materialista no tiene ningún sostén, y el único modo que tenemos para entender de verdad quiénes somos y qué estamos haciendo aquí es entender que hay algo divino dentro mío que entra en conexión con algo divino en lo que soy. Y en el medio estoy yo, con ilusión de separatidad, yo que porto un cuerpo opaco y que veo un montón de manifestaciones de eso divino que vienen a enseñarme cosas. Filósofos de hoy día como Bernardo Castro, por ejemplo, me hicieron notar hasta qué punto, por primera vez en la historia, podemos intertraducir entre lo que entiende la ciencia de hoy y lo que entiende la Kabbalah desde siempre. Del mismo modo en que antes, en un lenguaje distinto, me lo hizo aprender mi maestro Rabbi Yitzhak Ginsburg, aquí en Kfar Jabal, cerca de donde nos encontramos hoy. Desde entonces han pasado muchos años. Hace 18 años que llegué de retorno tras una larga ausencia a la tierra de Israel. Desde entonces he sentido la deuda de dedicarme a enseñar esto que, por gracia divina, aprendo, que es el arte de conectar ese punto de lo divino que hay en mí con lo divino en que soy. Es aquello que dice el Génesis cuando el Creador aclara y nos advierte que hemos sido creados, el hombre ha sido creado con la impronta de Elohim, con la impronta del Creador, lo que de algún modo nos llama a entender que la serpiente tenía razón cuando dijo que cuando comiéramos del árbol del conocimiento
Dijo, y seréis como dioses. Bueno, tenemos la misión de ser como dioses en términos de las cualidades que adquirimos, en términos del modo en que nos referimos a nuestro mundo. Me dedico y va a ser una enorme satisfacción y un esfuerzo gratísimo compartir con vosotros próximamente, de modo sistemático y a través de metáforas comprensibles en los lenguajes de nuestros días, este tipo de camino que lleva a una realización mucho más profunda en cuanto sea que hagamos y a una comprensión de aquello que buscaba, por ejemplo, Viktor Frankl adentro del campo de concentración, cuando él sabía que tenía que haber algo mucho más allá de lo que sus ojos veían, porque él seguía respirando y seguía alentando esperanza, y no importaba ni siquiera que le robaran el manuscrito de su vida, no importaba nada, su alma portaba algo, una misión que tenía que cumplir, y en la que tenía que conectar lo que Aldous Huxley llamaba Mind in Large, la gran mente que crea todo de continuo, con la mente consciente que soy. Una pregunta, Daniel, ¿por qué crees que hay tanta cantidad de gente hoy con depresiones, vacías existenciales, grandes conflictos? Es decir, finalmente el sistema materialista que en el siglo XX dijo que iba a tener la respuesta al ser humano, que nos dio la heladera, las neveras, los autos, las casas, no cumplió con su objetivo porque ha aumentado el vacío existencial y por eso la fuerza de la Kabbalah, finalmente la fuerza del sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tanta gente se levante por la mañana y no encuentra el sentido de su vida? Qué desesperante, qué desesperación, porque la gente realmente, muchos, digamos, podemos decir, están en el exilio. Es decir, las almas están en el exilio, ya lo decía Isaac Luria, en nuestro universo estas almas estamos en el exilio, pero nosotros sabemos cuál es el camino del retorno. Y la gran pregunta es cómo es posible que tantas personas hoy no puedan encontrar este camino del retorno, no puedan encontrar la conexión, que hasta el infierno es un sitio donde se siente algo, pero están en el limbo. Es decir, muchísima cantidad de almas están en una situación de limbo, de decir, bueno, estamos aquí, no sabemos quién nos ha arrojado a esta realidad, como decía Heidegger, ¿no? Arrojados a la realidad, pero que la Kabbalah sabemos que no estamos arrojados por nada, sino que sabemos que estamos aquí por un sentido, ¿no? Creo que de alguna manera la Kabbalah supera el idealismo alemán en este punto, porque no se queda atrapada en la mente, no se queda atrapada buscando un sentido, sino que esa búsqueda es el sentido. Digamos, nosotros sabemos que en esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de extraer, digamos, de la materia esa energía que está oculta es lo que le da sentido. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que realmente se encuentran en muchos casos en la desesperación de sus vidas sin encontrar una salida? Yo creo que en general, por causa de un poquito de maldad y muchísima ignorancia, una parte muy importante de la humanidad vive delante de la pantalla equivocada. Yo lo observo muchísimo, llevo muchos años enseñando a través de Internet y llevo algún tiempo, sobre todo desde que empezó esta suerte de gran crisis mundial en que nadie sabe a la postre quién es ni a dónde va, sobre todo en los últimos meses. Llevo trabajando mucho persona a persona aquí en Israel y viendo cómo los modelos se caen a pedazos. Y eso es lo que causa la depresión, de alguna manera. Sobre todo, yo supongo que esto fue siempre a lo largo de la historia, que siempre hubo pequeñas élites que supieron y que entendieron, y de alguna manera grandes masas que no. A eso ayudaba la dificultad de las comunicaciones, las distancias, todo lo demás. Estamos justo en el momento del que hablaba la Kabbalah hace muchísimo tiempo, en que tenemos capacidad de percibir la unidad. Digo, ustedes dos están en Barcelona en este momento, yo estoy en la ciudad de Jarish, sentado, estamos como si estuviéramos sentados juntos en un mismo salón. Yo tengo acá atrás una biblioteca y podemos hacer este tipo de conexión todo el tiempo. Yo he practicado, probablemente ustedes tendrán alguna experiencia por el estilo, pero hace 2 o 3 años cuando empezamos a trabajar con Zoom, de las primeras cosas que hice con grupos de estudiantes es practicar meditaciones juntos y cantar juntos y practicar visualizaciones dirigidas juntos cuando hay decenas de personas y uno está en Puerto Rico y el otro está en Tokio y da lo mismo. Entonces lo que sucede es que el modelo que nos quiso hacer sentir separados siempre, porque llevamos muchos siglos definiéndonos por cosas que nos separan,
uno es judío, el otro es cristiano, el tercero es musulmán, uno es uruguayo, el otro trata de creer que ser argentino es una buena cosa, y todo así. Uno habla en un idioma, otro habla en otro idioma. Bueno, en realidad lo que tú dices es la Torre de Babel, es decir, digamos, estamos en una confusión de lenguas y hemos perdido la unidad, claramente. Estamos en la confusión por nuestras identidades. Es decir, la Kabbalah lo que trata de hacer entender es que esas identidades son instrumentos al servicio de la unidad, pero la unidad se ha perdido durante muchos siglos. Hemos estado grupos contra otros, todos en conflicto permanente. Si tú lees la historia humana, permanentemente hay un grupo contra otro grupo, sea de clases sociales, sean de nacionalidades, sean religiosos, y en realidad hemos perdido la unidad que de alguna forma nos conduce a la Ein Sof, nos conduce a la unidad divina, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar. Hemos perdido la conciencia de esa unidad. Mira, la Kabbalah, tú sabes perfectamente, la Kabbalah traza esta idea en un esquema tan pero tan fácil. En el momento en que tenemos tres niveles básicos de lo que llamamos alma, Nefesh, Ruach, Neshama, pero después de la Neshama, nosotros tenemos que apuntar a un nivel que se llama Hayá. Hayá es la vitalidad pura. Y a lo largo de los siglos, para no enfrentarse demasiado, supongo yo, los grandes sabios de la Kabbalah, para no enfrentarse demasiado con los sistemas establecidos que eran adeptos a acusarlos de brujos, de alguna manera siempre pusieron el nivel de Hayá, el nivel de la vida en sí misma, la vitalidad absoluta. Lo pusieron en el mundo por venir, en un hipotético jardín del Edén, cuando en realidad ese nivel de vida, esa vida que describe el Zohar cuando dice, en el mundo por venir, los grandes tzadikim, los iluminados, los que entendieron de qué se trata, están sentados y sus coronas sobre sus cabezas y se deleitan con el brillo de lo divino. Ese es el estado al que tenemos que apuntar en este mundo, en esta vida. Eso es algo a lo que podemos llegar perfeccionando y inventando y rectificando nuestra conciencia de hoy. Porque el nivel que queda de ahí para adelante es el nivel de Yehidá, es el nivel de la unicidad. Es el nivel en el cual cada uno de nosotros, esta es una metáfora que usa Bernardo Castro de modo precioso, digo, somos como remolinos en un río, que creemos ser separados, que creemos ser únicos, pero la posta estamos formados no por un agua específica, estamos formados por las aguas del río. Y hay un punto en el cual tenemos que apuntar a saber que una vez que somos esos que estamos coronados por nuestra propia conciencia, deleitándonos del brillo de lo divino, a partir de ahí lo que queda es incorporarnos, reincorporarnos a la unidad, dejar de ser memoria del remolino para ser memoria de las aguas todas. Tan difícil esto que estás planteando, porque en realidad lo conocemos, lo sabemos, desde la Kabbalah nosotros lo experimentamos, pero después bajamos a la realidad, sobre todo realidad religiosa. Cada rabino quiere tener su sinagoga, quiere tener más adeptos, cada pastor en el cristianismo va compitiendo uno con el otro, y te das cuenta que en la materia ese sentido de unidad no puede bajar. Es decir, es muy difícil por el poder y por el ego de las personas, ¿no? Por los gurúes que aparecen por aquí, que quieran controlar a la gente, ¿no? Es decir, que utilicen la religión para controlar a la gente. Esto es grave. Sí, de algún modo ha ocurrido que todas las tradiciones místicas a la postre cayeron en la tentación de inventar religiones. Y las tradiciones místicas liberan y las religiones oprimen. Son sistemas de poder. Y cuando eso lo respaldas con el hecho de que el modelo de sociedad en general, antes de hablar del modelo de conciencia y de conocimiento, el modelo de sociedad en que vivimos está basado en la opresión, está basado en el poder de los unos sobre los otros, está basado en una pésima traducción del Génesis que en su pésima traducción dice ganarás el pan con el sudor de tu frente. El Génesis no dice nada parecido a eso. Si hiciéramos una traducción literal dice comerás el pan con el sudor de tus narinas. Y a partir de ahí hablemos de qué se trata. Pero desde el principio de la era industrial vivimos en un modelo de esclavización del hombre por el hombre legitimada y de oscurecimiento de la conciencia para que el que está sometido no se le ocurra querer salir de eso. Por ese motivo estamos hablando en definitiva de la liberación del alma humana, de que la chispa del Mesías que cada uno tiene dentro salga y de alguna manera cree el reino, cree la era mesiánica. Es decir, el problema que tenemos aquí es que sistemas de poder político, religioso, lo que han hecho es anular, ocultar
y ser clipot al final, ocultar el alma de la persona. Es decir, el objetivo es que la persona se redima a sí misma de alguna manera, que pueda salvar su alma, como diría en el ámbito cristiano, a partir de sí mismo, a partir de encontrar la luz interior, ¿no? En el lenguaje en que trato de decirlo para llevarlo a metáforas comprensibles entre cuentos y poemas, voy a lo que decía al principio. Hay que identificar ese punto de divinidad que hay en mí. Y suena muy fácil decirlo, pero cuando tú te encuentras con gente que por una u otra razón se ha caído entre las sillas, y son la mayoría, y caramba, los sacaron de la secundaria directamente o a estudiar un empleo funcional, utilitario, una profesión utilitaria, lo que llaman incluso profesiones liberales o oficios, y de ahí directamente a trabajar en algo y vivir en un barrio obrero y alimentarse de tal modo, y trabajar todo un mes solo para poder pagar una renta y la comida para poder trabajar otro mes más. Y tú empiezas a hablar de estas cosas, la gente de repente se dan cuenta de que, caramba, nunca se dieron cuenta de que hay algo más que lo que les mostraron. Hay algo más que lo que les pusieron delante de los ojos. Y eso es gravísimo, porque cuando tú no tienes referentes, cuando, digo, uno de mis ejemplos favoritos, y hubo algún mago, algún prestidigitador que utilizó esto alguna vez, no me acuerdo quién, pero lo vi en algún lado. Si tú pones un público entero que nunca vio un elefante, que nunca oyó hablar de elefantes, que nunca vio una foto de elefantes, que su concepto del mundo no incluye elefantes, puedes hacerles pasar un elefante por delante de ellos y ellos no lo van a ver. En el mejor de los casos van a ver una mancha informe. Y alguno capaz que por alguna razón circunstancial ve un piano y otro ve un ornitorrinco, pero nadie va a ver un animal así, que nunca vi antes y que tengo que adivinar cómo se llama. No, porque no tengo los referentes para adivinar que hay algo nuevo, algo distinto de lo que he conocido. Cuando tú a alguien así en general le das vuelta los ojos hacia adentro y le dices, no, tú tienes que dejar de buscar afuera, porque afuera hay más de lo mismo. Y en cambio, en tu conciencia tú portas ese sentido que estás buscando y no lo encuentras solo porque lo estás buscando afuera. De repente, gente no lo sabe. Es la fuerza de la interioridad, claramente la fuerza de que el alma pueda escapar de esa percepción permanente de una biná acostumbrada a un clic que no quiere crecer, que no quiere expandirse, ¿no? Te quería hacer una pregunta con respecto ya a la cuestión del curso, con respecto al programa. ¿Cuáles serían los temas que un alumno que se quiera apuntar va a encontrar? Porque en realidad estamos hablando de los secretos de la Torá, pero ¿con qué se va a encontrar dentro del curso? Yo creo en principio que vamos a apuntar a trabajar desde uno, no a modo de textos objetivos, sino a tratar de ver hacia adentro nuestro con símbolos hábiles y con relatos y con metáforas hábiles. A la postre, todo lo que aprendemos en Kabbalah, todo lo que aprendemos en cualquier lado, son sets de metáforas. Yo creo que la ventaja que tienen los sets de metáforas de la Kabbalah es que se han demostrado ser tan perfectos para explicar cualquier cosa. Yo me acuerdo de la primera vez que fui tan atrevido como para querer enseñar Kabbalah, creyendo que sabía, en el año 1989. Hice un taller de Kabbalah en Montevideo y yo sabía muy poquito, yo tenía conceptos fundamentales. Y yo sabía que lo que yo tenía para proponer era algún sistema, algún lenguaje que te permitiera entender el mundo entero o cualquiera de sus partes. Y por esos mismos días, Humberto Eco publicó El péndulo de Foucault, que es una novela de personas en busca de esta misma sabiduría. Y los personajes del péndulo de Foucault me enseñaron, allá por el año 89-90, que si tú agarras el sistema de las 10 sefirot, y primero que nada tú sabes que no hay 10 sefirot, no hay tal cosa como 10 sefirot. Es una tontería creer que la Torá y la Kabbalah nos hablan literalmente de esos conceptos profundos. Si yo entro en el set de las 10 sefirot sabiendo que lo que me están proponiendo es un sistema de metáforas lo más próximo posible a lo que hay de verdad, cuando lo que hay de verdad no es algo que yo pueda comprender desde mi ser efímero en un cuerpo de carne y en un mundo material, entonces yo voy a poder aprender cómo aplicar, voy a poder entender, voy a poder construir una epistemología de las 10 sefirot, de alguna manera, que me va a ayudar a aplicarlas para entender cómo funciona el motor de un automóvil
como hace Jacopo Belbo en la sección de Binet del péndulo de Foucault, o cómo funciona el crecimiento de un árbol a través del sistema de las 10 sefirot, o cómo, por ejemplo, el caso que utilicé en un curso de tarot jasídico que diseñé hace ya varios años y que va a estar disponible pronto en muchas horas de grabación y con mucho material de respaldo. Si Dios quiere en la escuela, ya hemos hablado, lo vamos a lanzar si Dios quiere. Me haces acordar Montevideo en la década del 90. Ahí había un grupo, bueno, estaba Canal Einstein trabajando algo de Kabbalah, pero también hay una tradición que viene de Levinas, que viene de Lituania y Francia, como el señor Shoshani, el cabalista oculto, que estaba en Uruguay estudiando, ¿no? Es decir, está la tradición de un cabalista oculto que poca gente conoce, señor Shoshani. El profesor Shoshani le dio a Uruguay un honor con el que ningún argentino va a poder discutir nunca. Pero como estoy en la unidad, me lo apropio también, ¿eh? El profesor Shoshani llegó a Uruguay a completar su obra y a completar su vida. Cuando el profesor Shoshani partió de este mundo en los años 70, en medio de un seminario de un grupo juvenil de nombre Bnei Akiva en un hotel en el balneario de Piriápolis. Yo todavía era niño, no estaba presente ahí, pero me tocó muchos años más tarde, en la época en que todavía había en Uruguay bares de intelectuales, sentarme con historiadores, con artistas, con gente, con matemáticos, que conocieron y compartieron tertulia con el profesor Shoshani y daban testimonio de hasta qué punto era imposible ganarle al ajedrez, era imposible superarlo en su capacidad de resolución mental de problemas matemáticos. Y dicen que Shoshani fue el profesor oculto de Cábala de Levinas, del filósofo Levinas en Francia, que pocos conocen. Y que de Rabbi Yehuda porque puede ser interesante para la gente. Y Yehuda Ashkenazi, un gran rabino cabalista originario del Siria, de Algeria, fue discípulo de él también y trajo todas sus enseñanzas de Kabbalah a Israel, las impartió hasta los años 90, en que partió de este mundo. Y dejó discípulos por muchos lugares. Yo tuve el enorme privilegio, regalo de los cielos, de aprender fundamentos de Kabbalah durante varios años con alguien que fue discípulo personal de Shoshani en Uruguay. Un gran amigo en aquel entonces que se llamó Enrique Arlin, de bendita memoria, que aprendió del profesor Shoshani secretos de matemáticas aplicados al azar, secretos de matemáticas que eventualmente podían permitirte ganar en juegos al azar, solo que con la advertencia de que el costo espiritual de ganar dinero en juegos al azar es algo que tienes que tener como gran prevención delante tuyo siempre, y no incurrir en eso. Alguien que aprendió del profesor Shoshani a partir solamente de la Kabbalah a hacer cartas astrales tan precisas, pero tan precisas, que uno se quedaba completamente atónito al ver todo su propio pasado y, Dios mío, eventualmente un boceto del futuro proveniente de allí. Daniel, Uruguay fue un hervidero. Uruguay fue una cuna, sí, una cuna de cábala oculta. Te quería preguntar, ¿para quiénes va dirigido el curso? Es decir, ¿puede entrar cualquiera? ¿Se necesita conocer el árbol de la vida? ¿Alguien que no tiene conocimientos de cábala se puede apuntar o no? ¿O necesita algún tipo de conocimiento anterior? Yo creo personalmente que en el enfoque que estamos tratando de darle a este curso, casi que cualquier conocimiento previo de Kabbalah no forzosamente ayuda. Voy a tratar de llevar esto desde un punto cero para todo quien recién empieza y para quien es incluso un estudiante avanzado. Creo que le voy a regalar un ángulo distinto de verlo. Un ángulo ya no desde el texto y ya no desde el conocimiento objetivo o de la idea de revelación, sino desde lo que somos capaces de descubrir adentro mismo nuestro, con apenas una guía, con apenas una insinuación, con apenas una linterna que te está apuntando el camino y algunos acordes de fondo. Creo que es fascinante el momento en que muchos empezamos a comprender lo mismo a partir de cosas dichas en palabras no muy complicadas y en idiomas que conocemos y que compartimos, sin aquello de lo que se reía Nietzsche, de oscurecer las aguas para que parezcan profundas. En realidad todo se puede decir en términos
que más o menos comprendemos. Y no hace falta decir las cosas en arameo para estar hablando de conocimiento sagrado. Podemos hablar en un español culto y estar transmitiendo el mismo conocimiento y estar despertando, como hacen los reflexólogos, cuando de repente te duele un hombro y te tocan un punto en la planta del pie. Bueno, vamos a tratar de trabajar en curar el alma. A la postre estamos todos bastante castigados últimamente. Y estamos viviendo una época muy especial que personalmente la he identificado del siguiente modo, que a mí me ha ayudado mucho y me ha impelido a hacer cosas como esto que estamos compartiendo. Creo que cuando empezó allá por febrero o marzo esta historia del corona que nos invade a todos, sin entrar en ninguna de las cuestiones de lo que los poderes hicieron, de qué es verdad, qué es mentira, qué es conspiración, qué no es conspiración, no me importa nada de eso. El mero hecho de que, fíjate, estábamos un par de días antes de la festividad de Purim, la festividad hebrea de Purim. Para quienes estudiamos Kabbalah, la festividad hebrea de Purim habla de la Sefirá de Keter, que quiere decir corona. Es el lugar donde la divinidad está en influencia máxima y en ocultamiento máximo. Todo es divinidad. Nada es meramente causa y consecuencia. Cuando se está manifestando la Sefirá de Keter, lo que está ocurriendo es que puedes esperar twists, sacudones para cualquier lado y que la realidad se modifique de modo radical de un instante para el otro todo el tiempo. Todos los años, cuando llega más o menos esa fecha en el mes hebreo de Adar, nosotros empezamos a estudiar acerca de la Sefirá de Keter, y a la semana siguiente la Sefirá de Jochma, de la sabiduría, y vamos bajando hasta que llega la festividad de Pesaj, la Pascua. Y en Pascua empezamos a contar el Omer, donde trabajamos con nuestras cualidades, con cosas que sabemos medir. Y en general no hablamos mucho en voz alta de lo que hacemos antes, de lo que hacemos con la Sefirá de Keter, con la corona, porque es como si fuera para iniciados, porque es como si fuera para una capacidad de abstracción muy elaborada. A mí me pasó que cuando todo esto empezó, me dio una enorme felicidad de pensar, llegó la hora de hablar desde la Sefirá de Keter. Llegó la hora de entender que a veces la acción de nuestras manos tiene una capacidad ínfima de influir. En tanto, lo que hagamos con nuestra conciencia y con nuestra capacidad de habla, y de contagiar luz, y de contagiar buenas vibras, y de contagiar eso tan existencial de que si yo estoy vivo, debe ser porque debo dar vida a otros. Si yo siento que recibo bien, debe ser porque tengo que hacer fluir ese bien desde mí. Es el poder de la Hayá en el Nefesh directamente, ¿no? Es bajar a Tzilut directamente y de alguna manera es encontrar Keter en Malhut. Bajar a Tzilut, hacia bajar lo más profundo, lo más luminoso a lo que podemos acceder aquí. Daniel, te agradezco muchísimo, muchísimo. Esto es un placer. Yo me quedaría más que una presentación hablando contigo de todos estos temas, pero claro, siempre está la Geburá, el límite, y bueno, unas últimas palabras para cerrar, para invitar a los amigos al curso. Bueno, yo personalmente estoy en esta búsqueda hace muchos años. Vivir sin entender es algo que la humanidad ha hecho mayormente a lo largo de muchísimos siglos. Vivir dejándome llevar y delegando mi libertad y mi responsabilidad en alguien más, en cuerpos extraños a mí, en autoridades más o menos autodesignadas, en engañapichangas, como decía mi abuela Fanny, de bendita memoria. Todo eso ya lo hemos probado. Ahora resulta que estamos en una época en que todo el conocimiento humano, por vía hasta de la ciencia y de la tecnología, como el Zohar, como la Kabbalah misma anticipó que iba a ocurrir para esta época, que íbamos a disponer de tecnología que va a poner todo el conocimiento en nuestras manos. Hoy día es pecaminoso no saber. Es pecaminoso y es un desperdicio de vida no tomar posesión de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad por vía del conocimiento. Yo quiero invitarlos a todos a hacer esa expedición juntos, en metáforas adecuadas a las culturas de las que provenimos, sin palabras grandilocuentes, sin discursos oscuros con los que gente intenta convertirse en gurúes para otros, porque eso es más de lo mismo, sino en una conversación llana. Yo, aparte de haber leído Kabbalah durante 35 años y haber estudiado, seguramente como tú y como tú y como tú, también leí revistas de pequeño, también leía Cortázar, leía Sábato, leía Borges, leía Cervantes.
leí a los filósofos europeos, conozco ese lenguaje, y a través de ese lenguaje voy a filtrar, junto con cada quien que me acompañe en esta travesía, el conocimiento ancestral con que la Kabbalah viene a despertar nuestras conciencias. Primero para comprender dónde está el sentido de todo esto que vivimos, de lo que nos pasa y de cómo reaccionamos a ello. Y a la postre, no solo tener una vida más feliz y más llena de sentido y de realización plena, sino contagiarla en círculos concéntricos alrededor nuestro y poder legarla a quienes nos siguen en lo sucesivo. Amén, que así Para sea. completarlo, como la cereza de arriba de la torta, me atrevo a prometer que va a ser muy, pero muy disfrutable. Gracias, Daniel. Gracias por todo. Shalom. Muchas bendiciones, Berajot, a ti, a tu familia, tus hijos, nietos. Y si Dios quiere, nos estamos viendo en el curso. Un abrazo muy fuerte. Con ayuda del Creador, un abrazo muy fuerte para ti, bendiciones para todos y para tu bendita escuela. Amén, amén. Shalom. Shalom.